Hola José, ¿cómo estás? Buenas Pues noches. muy buenas noches, qué bueno tenerte por acá. Eh, Nada, bueno, un poco ya repetimos primero, porque siempre hacemos como un reset cuando llega a las 8:05. Gracias a todos los que nos acompañan. Esto es una entrega más de conversaciones financieras que estamos haciendo con el equipo de ARC Análisis Económico y con otros invitados. Hoy estamos con eh, José David Acuña, que es uno de nuestros colaboradores más importantes, asesor, colaborador de todo tanto Arca Análisis Económico como Arca Asset Management, economista, magíster de finanzas en el IESA, con una experiencia increíble en todo lo que es el tema de análisis económico y análisis financiero. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de los ETF. Quisimos, ya le voy a dar la palabra a José para que se presente de nuevo y nos comente. Pero bueno, hoy ha sido así como un día súper interesante en el mercado. Nosotros que le venimos dando seguimiento en estos últimos, siempre le vamos dando seguimiento, pero hemos ido dando seguimiento y además transmitiendo con estos live semana a semana con nuestros lectores, con nuestro público, con nuestros amigos. Hoy vimos como el mercado casi borró la pérdida que se habían ocasionado entre el 18 de febrero y el 18 de marzo. Como conversábamos hoy en nuestra reunión de trabajo, pues simplemente vemos el que se salió de este mercado hoy o el que no entró se perdió el mejor mes de los últimos 45 años. Pues, o sea, en 1975 no veíamos un crecimiento tan volátil, no tan explosivo en los mercados, en el mercado norteamericano particularmente. Y bueno, y como siempre, esa es la invitación a saber qué es lo que tengo, entender de verdad cuál es mi perfil, a saber cuál es en qué puedo invertir, qué es en qué quiero invertir, ese tipo de cosas. Entender que no es solo un tema de momento, sino, bueno, simplemente, o sea, buscar buenas compañías que hasta en los peores momentos, como lo hemos visto ahorita, han recuperado. De todas maneras, también consideramos que sí está a unos niveles muy fuertes. Eh, si bien la crisis del mercado financiero, o sea, se ajustó a los números que se esperaba para el Q1, para el primer trimestre, en el cual estaban hablando entre estos 4 y 5% de caída del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Esto, bueno, ya para el segundo Q, el segundo cuarto, el segundo trimestre, se está esperando muchísimo más. Estamos hablando de números de 30%. Y bueno, yo creo que es interesante estar vigilante con los portafolios, estar vigilante en rebalancearlos, estar vigilante en entender exactamente qué es lo que se puede hacer y entender que también la crisis, bueno, vamos a empezar a verle otras caras ahora. Ya hay países que comenzaron a, a abrirse de nuevo o a levantar poco a poco las cuarentenas y eso va a traer consecuencias positivas y negativas, por supuesto, hasta que no tengamos una vacuna desarrollada. Y bueno, los entendidos dicen que podría faltar un poquito más de tiempo, ojalá sea muchísimo menos. Tenemos que esperar todavía un rato y vamos a ver, yo creo que vamos a ver mucha volatilidad, que además es el tema que discutimos la vez pasada justamente con José David, que es importante que eso lo tengamos en cuenta, que eso lo demos por descontado en lo que va a pasar este próximo. Y creo que no es la mejor idea en todos estos procesos. Pues nada, de verdad que los invitamos a seguir leyendo nuestros artículos. Hemos estado muy pendientes sobre esto y, bueno, por supuesto, José, ya te doy la bienvenida y para que nos cuentes de este fascinante tema de los ETF que preparaste para conversar el día de hoy. Y bueno, muy importante en este momento donde los ETF están jugando un papel súper capital en todas las inversiones en el mercado de capitales. Adelante, por favor. Buenas noches y gracias a todas las personas que se unieron al live, tanto a Zoom como a Instagram. Yo
quisiera saber primero si me están escuchando por Insta, porque tengo la duda por el micrófono. Si alguien nos podría avisar, por favor, si está escuchando bien a José Sí, David, sería excelente. Yo te escucho. sí. Bueno, sí, un poco en sintonía con lo que acabas de comentar, Marco, de lo que está sucediendo en los mercados. Sí, yo creo que, vamos a ver si yo logro un momento. Yo creo que no se está escuchando por el Instagram. Ahora sí, ahora creo que sí. Ahora sí, ok. Eh, sí, ¿se escucha? Yo Ah, te sí, escucho ya sé. perfecto. Ok, sí, bueno, un poco en línea con lo que acabas de comentar del mercado, efectivamente estamos Aquí hay viendo. gente que nos está diciendo que ahorita sí están diciendo que sí se escucha. Y bueno, sigamos adelante. Ok, perfecto. Muchísimas gracias por la ayuda. Sí, bueno, en sintonía con lo que está haciendo el mercado, estamos viendo desde, como lo dijiste, 1975 para los mercados en Estados Unidos, cosa que parece increíble en este contexto. Eh, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención esta semana es que el mercado digirió muy bien el tema de la contracción del PIB de 5% en el primer trimestre de 2020. Y en parte apoyado con las noticias de que, bueno, hay mejores tratamientos para tratar la enfermedad. Esto, lo que quiero decir básicamente es que el verdadero riesgo que corremos en el mercado es no estar invertidos. Siempre no estar invertidos nos puede salir mucho más costoso que no estarlo. Y obviamente siempre teniendo una estrategia de inversión interesante y consecuente con lo que queremos a largo plazo. Ok, sí, el tema de hoy es un poco los ETF, son unos activos financieros, unos productos estructurados que en definición son fondos que cotizan en bolsa. Básicamente son fondos administrados que uno puede comprar en los mercados secundarios de activos financieros. Al ser unos fondos que cotizan, implican que tienen detrás un pool de activos subyacentes. No solamente tienen que ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser commodities, pueden ser monedas, pueden ser futuros. Hay un gran pool de diferentes activos que pueden estar compuestos en este fondo. Entonces es como, vamos a decirlo así, es como una especie de híbrido entre un fondo mutual y una acción que cotiza en bolsa. Un ejemplo de un ETF muy famoso, quizás el más famoso que hay, es el SPY, que es el ETF que le hace seguimiento al Standard Poor's 500, que como muchos sabrán es el índice por excelencia que nos da información sobre el comportamiento del mercado americano. Este índice se compone de las primeras 500 acciones de mayor capitalización de la Bolsa de Nueva York. Cuéntanos un poquito cómo pueden los ETF ayudarnos al desempeño de nuestra cartera. O sea, eso un poco para que la gente lo entienda. Mucha gente que nos escucha tiene ETF y tal, pero porque acuérdate que también esto es un esfuerzo para nosotros siempre y es un poco lo que le decimos siempre al público. Esto y lo estamos poniendo en YouTube con esa idea de que simplemente el que lo vea puede entender que además no solo la información del momento, que la pueda contrastar en algún momento con un cierto valor histórico, sino que acá, o sea, uno puede aprender porque, o sea, a mí el mundo de los ETF, desde que lo conocí hace muchos años, me parecía así como maravilloso, porque yo decía, ¿cómo yo puedo tener en una sola, en un solo activo que replica como una acción a 500 acciones de un índice, o simplemente esto, bueno, un sector que le guste a uno, que además que puede ser un sector y replicar un tipo de performance? Esto, cuéntanos un poquito de eso, porque Sí, hay dos grandes beneficios de tener ETF en nuestras carteras. El más importante quizás es la posibilidad de diversificación a bajo costo que nos otorga.
nosotros a través de un ETF podemos entrar o tomar participación en todo un sector o en todo un pool de empresas que a lo mejor de forma individual no podríamos hacer. Por ejemplo, si nosotros nos posicionamos en el SPY, que es el ETF que sigue el Standard Poor's, estaríamos expuestos al crecimiento de las 500 empresas que le hace seguimiento a este índice. Hay muchos, hay de todos los colores, de todos los tamaños, hay ETF por estrategias, hay ETF que se centran en determinado grupo de activos. Por ejemplo, hay ETF que tratan de replicar el índice de cierto sector. Le hacen seguimiento, por ejemplo, al mercado petrolero o al mercado financiero, o le hacen seguimiento al mercado de pagos, que es uno que a mí me interesa mucho. Entonces, uno de los grandes beneficios es esa posibilidad de diversificar nuestra exposición al mercado con un solo activo. Que de paso, para las personas que a lo mejor no tienen cuantiosas cantidades para invertir, es una mejor opción que a lo mejor comprar un pool pequeño de acciones a las que tiene alcance. Otro de los grandes beneficios que tiene tener ETF en nuestra cartera es que podemos precisamente hacerle seguimiento a determinados sectores o a determinados grupos de interés de acciones que nos interesan. Esto con la finalidad de hacerle seguimiento al sector y determinar qué componentes de ese ETF son los que realmente nos están agregando valor en nuestra cartera. Y en el momento dado, quizás posicionarnos en ellos de manera directa para tener mejores rendimientos. Porque les estoy hablando un poco de diversificación, pero también tener un ETF implica que si a lo mejor una empresa tiene unas ganancias muy extraordinarias, la vamos a ver diluida con el resto de los componentes. Entonces, es un poco hacer ese seguimiento, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo ha sido eh, el desempeño de los ETF durante esta crisis particularmente. Es difícil hablar del comportamiento de los ETF en general, porque como lo estoy mencionando, los ETF siguen ciertos indicadores, ciertos sectores, ciertas industrias, ciertas estrategias. Entonces, lo importante para ver el comportamiento de determinado ETF es, primero, enfocarnos en la estrategia que se nos está adaptando a nuestro portafolio. Si, por ejemplo, nosotros queremos ver cómo ha sido el comportamiento del sector petrolero, podríamos ver un ETF que replique este sector. Hay muchos y varios tienen composiciones diferentes. Entonces es hacer esa selección de cuál está teniendo mejores rendimientos con respecto a otro. Por ejemplo, para poner un ejemplo, hay un ETF que en particular a mí me gusta mucho, que es un ETF que del estándar toma las 100 primeras empresas con mejor calificación crediticia. Este es un ETF de Invesco que se llama High Quality. Y por ejemplo, este ETF en lo que va de año ha tenido un rendimiento 3% encima que el S&P. Claro, no, a mí el tema de los ETF me parece simplemente fascinante porque también te da el acceso a sectores. O sea, nosotros revisamos y nos gusta investigar mucho sobre ETF. Yo particularmente desde hace un tiempo me gusta mucho Robo, que es un ETF que engloba una serie de compañías que tienen que ver con todos los temas de robótica y con todo esta tendencia en el mundo. Y para mí lo que son grandes también en algún momento me acuerdo que nosotros discutíamos y nos decía un cliente, bueno, pero es que quiero entrar en el mundo del real estate, de la renta fee, de los bienes raíces y pues simplemente los inmuebles. Y una de las cosas que nosotros también en eso lo recomendábamos, bueno, pues tú puedes buscar también un ETF que te replique esto, pues tú de repente en este momento, o sea,
por la cantidad de dinero que tienes, por la acceso a riesgo, por distintas cosas, puedes entrar en un movimiento que está teniendo este sector sin tener que entrar directamente en el sector. Sí, y siempre han sido como soluciones muy interesantes. De todas maneras, cuéntame, ¿cómo se vislumbra el futuro de los ETF de lo que tú me comentabas hoy de gestión pasiva? Y Este, hazlo con la eh, comparación, perdón, con la gestión sí, activa y todo el proceso. sí, sí, sí. Nosotros de un tiempo para acá hemos estado escribiendo nuestro blog, que nuestra impresión, ¿no? La tendencia que veíamos hasta hace unos meses era que los fondos de gestión activa, y voy a hacer la diferencia entre pasiva y activa, los ETF o fondos de gestión activa son aquellos que están constantemente rebalanceando su portafolio. El gestor del fondo está constantemente determinando oportunidades de inversión y rebalanceando la cartera de forma periódica. Aquellos de inversión pasiva son aquellos que simplemente buscan replicar un índice, por ejemplo, como es el SPY. Simplemente hace su composición de manera de replicar el comportamiento del índice y no lo toca a menos que el índice sea alterado en su forma de cálculo. Entonces, un poco la tendencia que nosotros visualizábamos hasta hace unos meses era que estos fondos de gestión activa estaban como destinados a desaparecer un poco. Primero, porque por su naturaleza y por la gestión que se hace, estos fondos son más costosos y tienen gastos asociados mucho mayores que los de gestión pasiva. Y durante este periodo de mercado alcista que hemos tenido los últimos 10, 11 años, era muy fácil que los fondos de gestión pasiva tuviesen comportamientos muy positivos e incluso mejores que aquellos que se estaban rebalanceando. Porque en un mercado alcista en donde todas las acciones están subiendo de forma consecuente, a lo mejor esta gestión no es la más óptima. Nuestro parecer ha cambiado un poquito con respecto a esto porque en tiempos de crisis, la gestión activa empieza a tomar valor, empieza a generar brillo. Y esto es porque las dispersiones entre las empresas que ganan y las empresas que pierden puede ser bastante alta. Hay mucha volatilidad en el mercado. Entonces vamos a decir que la capacidad del tesorero de ese fondo de rebalancear, tomando oportunidades o tomando acciones a las que le pueda sacar valor, va a tener mucho más mérito que los índices de gestión pasiva. Entonces podríamos ver que hayan mejores rendimientos en este tipo de fondos que en los otros. Sí, cuéntame un poco también. Nosotros siempre hacemos la aclaratoria que como tal, nosotros no damos datos ni estos son recomendaciones, pues simplemente, bueno, para esto hay que evaluar al cliente, hay que evaluar su perfil, hay que evaluar su horizonte de inversión, sobre todo, bueno, esta semana estuvimos hablando en una conferencia de algo tan sencillo como el tema de la creación de un buen perfil del inversionista. Yo creo que eso es así como la piedra fundacional para cualquier buena inversión. Yo le decía, es como que tú te prepares para correr el maratón de Nueva York y cuando llega lo que te están esperando es una competencia de esquí. El ejemplo, por supuesto, es malintencionadamente exagerado, pero lo que busca es, si tú no haces un buen perfil del inversionista, pues simplemente el asesor o el corredor que te va a atender no va a saber exactamente quién eres tú y no va a saber qué es lo que tú esperas y qué es lo que tú haces. Entonces, o qué es lo que qué es lo que tú esperas de tu inversión. Bueno, yo creo que es muy difícil eso. Entonces, parte del tema es nosotros con este tipo con este tipo de compañías, y en este caso particularmente estos fondos de ETF que nos gustan, es porque también invitamos a los clientes a que aprendan un poco más, a que estudien, a que lean, a que no te tienes que volver a sacar un posgrado para esto, pero en la medida que te vas informando, también vas viendo, este tipo de cosas me puede parecer interesante, déjame ver cómo yo me manejo en el riesgo de esto, si esto es un sector en el cual yo quiero entrar
lo hago con el ejemplo muy claro, a pesar de que este es mi trabajo y nosotros estamos trabajando aquí, no soy ningún experto en robótica, pero me parece que es importante, me ha gustado leer sobre la tendencia. Entonces, bueno, agarre como que dice, pones un poquito en algo que está súper diversificado y vas entendiendo el sector y lo vas viendo y vas leyendo y es como ir metiendo también los pies de poquito a poquito en el agua, esto que lo puedas entender. Entonces, cuéntanos, José, qué es lo que has estado, cuáles son los que tenemos siempre, así como en la lista de seguimiento, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos gusta compartir también con nuestros clientes, con nuestros amigos, con los lectores. Sí, un poco en términos generales, el gran beneficio de los ETF es, a lo mejor este término no está bien utilizado, pero es como la democratización de la participación en el mercado. Los ETF facilitan mucho estar en el mercado de forma bien diversificada. Y para esto en general, sobre todo para inversionistas principiantes y que a lo mejor no tienen tanta experiencia en el mercado, a nosotros siempre nos gusta recomendar los ETFs que siguen los principales índices del mercado americano, que son el SPY, que sigue el Standard Poor's, el Nasdaq, el ETF, el ticker es QQQ, que este en particular ha sido el que mejor comportamiento ha tenido de los tres durante todo este tiempo de crisis. Ha sido bastante resiliente en cuanto a su comportamiento durante este año. Y está el DIA o DIA, que es el que sigue el Dow Jones. El Dow Jones son las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos. Aparte de esos, también están, por ejemplo, este que ya mencioné, que es el ETF de empresas con alta calificación de riesgo. El ticker es, a ver, SPHQ, que se posiciona, bueno, creo que esto ya lo comenté antes, en en las 100 primeras empresas con mayor calificación crediticia del S&P. Hay otro ETF que en general me gusta mucho, que lo mencioné en el live de volatilidad, que es SPLB. Y este es un fondo de gestión activa que rebalancea el portafolio de forma mensual con las 100 primeras acciones con menor volatilidad durante el mes anterior. Entonces, este tipo de índices, como para que vean, ya este está enfocado en una estrategia en particular, no en un sector, no en determinadas empresas, no en un sector industrial. Está enfocada en tomar empresas que tengan muy baja volatilidad para reducir la volatilidad al mínimo. En particular, bueno, es que hay ETF de todo tipo. Lo importante al momento de posicionarse en un ETF es, primero, ver que sea bastante líquido. El volumen de transacciones en este tipo de activos es importante y el tamaño de mercado. Segundo, evaluar los gastos que vienen asociados a la tenencia del activo y ver si estos gastos comparados con el rendimiento anual tiene sentido todavía para nuestra estrategia de inversión. En particular, a mí me gusta mucho uno que se llama IGB. Es un ETF que sigue empresas tecnológicas, sobre todo en el sector de software. Y en particular, en mi caso particular, me facilitó entrar en un sector que a lo mejor comprar las acciones que me gustan de este sector, como puede ser Adobe o puede ser Skyworks, era muy difícil acceder. Eh, Hay También un, hay un ETF del sector de pagos que me gusta muchísimo, que se llama iPay, que sigue las empresas que hacen que proveen servicios de pago. Visa, Mastercard, American Express, PayPal, Square, son parte de sus holdings más importantes. Entonces, es sí, un poco sí. eso. A la hora de posicionarnos en un ETF, hay que tener esos criterios bien definidos, o por lo menos hacer la tarea de investigar un poco. ¿Cuáles son los holdings que tiene? ¿Cuál es la mayor porcentaje de activos que tiene? ¿Y en dónde están localizados? ¿Cuáles son los Exacto. que representan? Y la liquidez. Ver que sea líquido, porque hay muchos ETF que se enfocan en mercados muy pequeños o con muy poca demanda y generalmente pueden ser un poco más ilíquidos a la hora de tradear. Importantísimo porque después te puedes quedar atado a algo que no es Ujú. lo que quieres, pues. Sí,
Cuéntame, ¿cómo recomiendas usar los ETF de bonos y de letras del tesoro? ¿En qué circunstancias crees que pueden ser útiles? Sí, si vemos en particular uno de los ETF que mejor rendimiento ha tenido durante este año, ha sido el ETF que se basa en las letras del tesoro a 20 años. Y esto se debe a, bueno, para nadie es un secreto que con el tema de coronavirus las acciones cayeron muchísimo, alcanzando su pico más bajo el 23 de marzo. Y el mercado llegó a caer un 35%, entre el 35 y el 40%, si no me equivoco. Ya hoy prácticamente ese bache se ha reducido mucho. Creo que el year to day, desde el comienzo del año hasta la fecha de hoy, el mercado ha caído un 8%, entre un 8 y un 10% aproximadamente. Pero en particular, este ETF que se basa en las letras del tesoro, que todos sabemos que quizás sean los activos más seguros del mundo, pero que su rendimiento es muy bajo, puedan ser una opción a la hora de tener cash en la cartera. Si nuestra estrategia ahorita es estar en parte invertido en algunas acciones y tener algunos activos líquidos para poder ejercer una compra en un momento que veamos adecuado, esta puede ser una opción interesante y generar un poquito más de rendimiento de lo que sería estar posicionado en letras del tesoro o en el caso de aquellos inversionistas que no puedan acceder a ellas. Cuéntame, ¿hay algún ETF de renta fija que te guste, que nosotros estemos siguiendo, que ustedes le hagan seguimiento de manera constante? Sí, bueno, el mercado de bonos ahorita tiene unas particularidades que a nosotros nos llaman tanto la atención como para estar expuesto en ellos. Este en particular es el que nos gusta por las condiciones en las que está compuesto. Y Sí, siguiendo ese... hablábamos el otro día que nos parecía interesante ir viendo también ETF, sobre todo de mercados de renta fija, de mercados emergentes, no para este momento exactamente, sino para el futuro. De repente vemos que puede haber ahí ciertos problemas de impago y de estrés en todo este sector y bueno, un poco como lo que escribíamos lo que el artículo nuestro de esta semana, algunas veces los ETF terminan cayendo inclusive más en los ETF de renta fija terminan cayendo inclusive más que los mismos bonos, pero puede ser por el otro lado buen momento para entrar en estos títulos o estar pendiente para ver en qué momento se entra. Aquí como todo, siempre, o sea, es un tema de vigilancia, es un tema de perfil, es un tema de verdad Sí. de cuál es mi estrategia de inversión y per se no hay ningún título bueno o malo o mejor que los otros, o sea, pero pueden ser grandes oportunidades, sobre todo digo, para cuando uno quiere un sector, si toda la región puede llegar a estar golpeada, que es un poco lo que pensábamos, el segundo semestre de este año 20, primer semestre del año 21, con todos estos temas de coronavirus, somos una región mucho más débil que otras y bueno, creo que se va a sentir el efecto de la pandemia y de las distintas cuarentenas. No sé Sí, cómo lo ves tú. sí, con respecto a lo que comentaste, esta semana blog salió un artículo que, que hace una observación en cuanto a ese punto. Durante estos meses de crisis, ocurrió algo bien interesante que no es habitual ver en los mercados. Y es que los ETF de bonos, los ETFs de bonos cayeron mucho más en precio que los mismos bonos a los que estos ETF tienen como activos subyacentes. Y bueno, esta es una dinámica un poco compleja, donde dado los bonos son un poco más ilíquidos que las acciones. Entonces, al ser los bonos más ilíquidos que las acciones, la venta masiva de estos no puede ser tan rápida como la venta masiva de los títulos de renta variable. Entonces, lo que ocurrió en general fue como un efecto de contención en donde el precio de los ETF, su valor que cotizaba, era muchísimo menor que el valor del activo en general. Esto hizo que en los bonos o la renta fija
tuviese cierta resistencia a caer muchísimo más. Sin embargo, bueno, esa es una dinámica un poco enredada, quizás no por acá, pero pueden leer el artículo que está en nuestra página web. Sí, esto, Bastante interesante. cuéntame una pregunta que me hacen. ¿Tú crees que tiene sentido armar una cartera basada solamente en ETF? Mm, hay un riesgo asociado a eso y el riesgo es que al estar tan diversificado, quizás estés dejando pasar como las mejores oportunidades. El ETF, en nuestra opinión, o los ETF, en nuestra opinión, son como el mejor instrumento para inversionistas principiantes, que no tienen la capacidad de seleccionar activos a los activos que tengan una propuesta de valor interesante y que tengan potencial a largo plazo. Entonces, esta estrategia puede ser adecuada, pero hay que tener cierto cuidado con eso, porque, vamos a decirlo así, estás tan diversificado que a lo mejor las grandes ganancias del mercado no las estás recogiendo. Y depende también hacia dónde te orientas, porque hay muchos ETF que por sus composiciones repiten muchas empresas. Entonces, a lo mejor puedes estar expuesto, si no has hecho bien el estudio, estar expuesto a determinada empresa o a determinado sector mucho más de lo que en realidad quieres. Entonces, es un poco el riesgo de este tipo de estrategias. Sí, bueno, un poco lo que hemos visto muchas veces también, o hacen duplicidad Sí, de sector, pues que simplemente sí, terminas sí, teniendo sin darte cuenta, esto estás en el sector financiero, en el sector tecnológico, por todos lados, pues y de repente al sí, final del día no tienes una real diversificación, que es lo que puedes estar buscando en su momento, pues. sí. Cuéntame algo, ya que el desempeño, que es algo que también siempre nos han preguntado esta semana muchísimo, ya que el tiempo de este mes ha sido extraordinario, este mes de abril, ¿crees que ya se agotaron las oportunidades? ¿Cómo es el futuro? Esto aquí no somos ni pitonizos ni nada por el estilo, pero y tampoco creemos mucho en el timing exacto del mercado. eh, pero cuéntame tu opinión para poder compartirla con nuestros oyentes, Sí, nuestros amigos. un poco la recomendación en este sentido es, vamos a seguir viendo grandes variaciones en los precios de los activos. Eh, todavía no se ha encontrado una vacuna como tal. Ayer salió la noticia de que Gillette, una de las grandes farmacéuticas estadounidenses, tuvo resultados muy positivos en cuanto al tratamiento de la enfermedad y una disminución en el estudio estadístico de la probabilidad de muerte una vez que la persona está enferma. Todavía no hay una vacuna como tal. Existe el riesgo de que cuando se empiecen a levantar estas medidas de cuarentena, cuando empiecen a flexibilizarse, haya un segundo brote de coronavirus. La estrategia no es salir del mercado, ya que creció, o comprar ahorita porque va a seguir subiendo. Yo creo que en estos momentos hay que ser bastante disciplinado, no estar invertido totalmente y siempre cazando o buscando oportunidades de empresas que estén baratas en sus precios, yo creo que vamos a seguir viendo empresas con niveles de precio muy baratas comparadas con el año pasado, e ir de forma estratégica y posicionarse en el mercado. Creo que uno de los grandes riesgos, como lo mencioné al principio, es no estar invertido. Creo que estamos teniendo unos problemitas de conectividad con el Instagram. Ojalá cualquier cosa nos avisan. Sí. Pero bueno, esto es parte de todo este tema. Eh, Mira, cuéntame también un poco ya, porque ya estamos así para finalizar. eh, un poco con el inversionista venezolano, o sea, que es un poco, además, con quien nosotros tratamos todos los días. Eh, Cuéntale un poco también sobre, o sea,
explicarle cuál es el alcance que tienen estos ETF, porque a mí me gusta mucho que le tratemos de explicar de todas las maneras posibles para nosotros. O sea que también es eso, o sea, de repente cómo buscar, el otro día hablábamos con un cliente y nos explicaba que él decía que quería cosas nuevas y nosotros simplemente le decíamos, tú no puedes meter todo el dinero en cosas nuevas, sí, pero hay un ETF que de repente si hay un sector que te gusta, el de la energía alternativa o las compañías que son éticamente responsables, todo este tipo de cosas. Lo interesante del ETF es que de repente, bueno, tú Sí, una poca cantidad de dinero puedes acceder a ese grupo de empresas que te puedan parecer además súper interesantes o que sientas que tengan la posibilidad de crecimiento. sí, bueno, los ETFs ofrecen la oportunidad perfecta de acercarse a determinado sector sin a lo mejor meterte en el ojo de la tormenta directamente, como quien dice. Por ejemplo, hay ETF que se dedican a tener empresas que acaban de salir a bolsa. Ahorita no recuerdo el ticker. Pero si no hay miles y cada uno depende de los gustos y de la estrategia que se tenga con el inversionista. Siempre recomendamos estar invertido en algo que te guste, porque, porque si llegas a perder, pierdes dos veces. Esa frase te la he escuchado mucho a ti, Marco. Y los ETFs ofrecen una oportunidad maravillosa para esto. Sí, ya un poco para ir cerrando, como lo dije al principio, nosotros tratamos de, en estos 45 minutos, siempre tratar de comentarle el tema que nos vimos interesante en la semana. Agradecemos siempre la presencia, los amigos que siempre están por acá. Eh, Pedimos disculpas por, bueno, todos estos temas técnicos. Ya esto va a estar en nuestro canal de YouTube a partir del sábado. Lo van a poder ver cuando quieran por ahí. También esa es un poco la idea de montarlo en esta plataforma. Como siempre les digo, que lo que buscamos es poder transmitir, crear contenido, crear un poco información de lo que está pasando en el mercado eh, para Venezuela y para venezolanos y para cualquier otra persona en habla hispana, que algunas veces, por lo menos nosotros en nuestro país, tenemos mucha dificultad de conseguir buena información al respecto. Los invitamos a que revisen sus portafolios, a que consigan estos buenos asesores de inversión que los ayuden a entender qué es lo que deben hacer en estos momentos, no solo en los momentos de crisis, sino en los momentos de que los mercados están bien. O sea, esto no es automático y lo que sí necesita es mucha vigilancia, mucha disciplina y una estrategia clara. Les agradezco como siempre su presencia, les estaremos comunicando por nuestras redes sociales, Arca Análisis, tanto en Instagram como en Twitter, Arca Análisis Económico en Urigi y Arca Análisis Económico también en LinkedIn, para que se enteren de las próximas conversaciones que vamos a tener. Vamos a tener unas conversaciones especiales también los fines de semana para tocar no solo temas de mercado, sino temas financieros y económicos que están tocando otros sectores que nos parecen muy interesantes, como el sector inmobiliario, como el sector de la construcción y arquitectura también, como todo este tema de la pandemia puede causar efectos distintos, sector médico y muchos otros que estamos tratando de conversar y estamos invitando amigos muy conocedores en el tema para poder hacer un debate interesante, siempre reflejándolo hacia lo que nosotros tratamos de ver, como que es el sector de mercado de capitales y las posibilidades de inversión. José, por favor, despídete y danos unas últimas palabras, por favor, para nuestros amigos. Bueno, muchísimas gracias a las personas que estuvieron conectadas y que dedicaron parte de su tiempo a escucharnos esta noche. Muy agradecidos y espero seguirlos viendo por acá. Segurísimo. Muchísimas gracias como siempre. Buenas noches. Y nada, vamos a seguir elaborando contenido, creando contenido, cualquier idea que tengan, cualquier duda que tengan, que quieran conversar, que quieren que conversemos y que quieren hacernos por a través de las redes sociales, estamos totalmente a la orden.
email también de la compañía, que es contacto@grupoarca.net. Estaremos totalmente a la orden. Un gran placer y que tengan excelente noche.